Bueno, finalmente llegó el día. Después de 4 años de espera, la Copa del Mundo volvió a comenzar y lo hizo en un escenario que prácticamente respira historia, el Estadio Azteca. El mismo que vio coronarse a Pelé en el 70 y a Maradona en el 86, volvió a abrir un mundial convirtiéndose en el primer estadio en la historia en albergar 3 partidos inaugurales. Más de 180,000 aficionados vestidos de verde llenaron las tribunas para ver a México enfrentarse a Sudáfrica en una curiosa reedición del partido inaugural de Sudáfrica 2010. Pero esta vez era diferente. Esta vez México jugaba en casa. Esta vez no había margen para fallar porque la presión era gigantesca. Después del fracaso de Qatar 2022 y tras años de críticas, Javier Aguirre regresó por tercera vez al banquillo nacional con una misión muy clara: devolver la ilusión al fútbol mexicano, y enfrente estaba una Sudáfrica dirigida por Hugo Broos, una selección físicamente fuerte y con varios jugadores que ya están acostumbrados a compartir el banquillo. La ceremonia inaugural ya había puesto el ambiente en otro nivel. El Azteca vibraba, las banderas ondeaban por todos lados y el famoso cielito lindo comenzaba a escucharse antes incluso de que rodara el balón. Había nervios, había muchísimos nervios y no era para menos. México nunca había ganado un partido inaugural en una Copa del Mundo en 7 ocasiones. El Tri había sido incapaz de conseguir una victoria en el primer encuentro del torneo y de hecho muchos aficionados todavía recordaban aquel empate 1-1 contra Sudáfrica en 2010. Parecía una especie de maldición, pero esta generación tenía la oportunidad de romperla. El Azteca estaba dispuesto a empujar al equipo hasta conseguirlo. Ahora, desde el silbatazo inicial quedó claro que Javier Aguirre no quería especular. México salió a presionar arriba intentando recuperar rápido el balón y aprovechando el impulso de la gente. Apenas habían pasado unos minutos cuando Raúl Jiménez estuvo muy cerca de abrir el marcador con una volea que obligó a intervenir al portero Ronwen Williams. Aquella jugada era una advertencia. México quería golpear primero. Eric Lira, Brian Sánchez, Álvaro Fidalgo se adueñaban del mediocampo mientras Roberto Alvarado y Julián Quiñones buscaban constantemente atacar a los espacios. Sudáfrica intentaba resistir, pero cada recuperación mexicana provocaba una explosión en las tribunas. La sensación era muy clara y era que el gol estaba cerca. Y apenas al minuto 9 llegó uno de esos momentos que quedarán para siempre en la historia del Mundial. Un error en la salida de Sudáfrica permitió la recuperación de México. La jugada avanzó rápidamente y Julián Quiñones apareció para definir con tranquilidad y convertir el primer gol del Mundial 2026. El Azteca explotó, 80,000 personas saltando y gritando al mismo tiempo, la banca mexicana abrazándose y Julián Quiñones entrando en la lista histórica junto a nombres como Pelé y Philip Lahm, futbolistas que también tuvieron el honor de marcar el primer gol en una Copa del Mundo. El inicio era soñado. México rompía los nervios y el Mundial comenzaba de la mejor manera posible para los anfitriones. Después del gol, México siguió siendo superior. El equipo controló la posición, generó peligro y por momentos parecía estar mucho más cerca del segundo que Sudáfrica del empate. Sin embargo, hubo algo que Javier Aguirre reconocía después del partido, y es que el equipo bajó un poco la intensidad, y eso permitió que Sudáfrica encontrara algunos espacios y que se acercara con cierto peligro sin llegar a dominar. Los africanos demostraron que no habían venido simplemente a defenderse. La sensación al descanso era positiva, México ganaba, pero el partido todavía estaba abierto y en una Copa del Mundo un gol puede cambiarlo absolutamente todo. Corría el minuto 67. Roberto Alvarado levantó la cabeza y puso un centro preciso en el área. Y ahí apareció Raúl Jiménez. Con un remate de cabeza, el delantero mexicano puso el 2-0 y prácticamente sentenció el partido. Pero aquel gol significaba mucho más que una simple ventaja. Era el primer gol mundialista de Raúl Jiménez, su cuarto mundial, a los 35 años. Después de la grave lesión que puso en riesgo su carrera, después de tantas críticas, después de tantos momentos difíciles, el delantero mexicano finalmente encontraba su recompensa en el escenario más importante del fútbol. Las lágrimas al celebrar lo decían absolutamente todo. Sin embargo, el encuentro terminó volviéndose mucho más físico. Themba Zwane fue expulsado y Sudáfrica se quedó con 9 jugadores. Pero el partido todavía guardaba una sorpresa más. Ya en el tiempo agregado, César Montes vio la tarjeta roja, dejando a ambos equipos con 10 futbolistas. Al final, el partido inaugural terminó con 3 expulsiones, algo nunca antes visto en un encuentro de apertura en una Copa del Mundo. Una estadística extraña para una noche llena de acontecimientos históricos. Y más allá del marcador, creo que México deja buenas sensaciones. Eric Lira tuvo un partido extraordinario, Julián Quiñones respondió en el escenario más grande posible
y Raúl Jiménez aportó experiencia y liderazgo. Javier Aguirre consiguió algo que parecía perseguir al fútbol mexicano desde hace décadas: romper la maldición de los partidos inaugurales. Sí, obviamente todavía hay cosas por corregir, y Aguirre incluso reconoció que el equipo se relajó por momentos y que será necesario mejorar para los siguientes compromisos. Pero abrir un mundial con una victoria siempre es importante, y hacerlo en casa, en el Azteca y frente a más de 80,000 personas lo hace todavía más especial. Así comenzó oficialmente la Copa del Mundo 2026, con México rompiendo una maldición, con Julián Quiñones escribiendo su nombre en la historia, con Raúl Jiménez teniendo uno de los momentos más emotivos de su carrera y con el Estadio Azteca demostrando una vez más por qué es uno de los escenarios más legendarios que existen. El Mundial apenas comienza, pero para México es el primer paso. Y después de mucho tiempo la ilusión vuelve. Vuelve a sentirse más viva que nunca. Yo sé que no, pero ¿y si sí?